Hola Vicky, buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy echamos de falta a Fernando, que tiene un compromiso familiar y le ha sido totalmente imposible venir. Creo que está haciendo su primera comunión. Bueno, a ver conseguimos que salga bien sin él. Vale, ¿estéis preparados? Zapatitos cómodos. Pues empezamos. Lo prometido es deuda y empezamos por las calles de Carretas y Montera. José Luis, cuéntanos, ¿por qué esta calle se llama Carretas? Pues la culpa de esto la tienen los comuneros de Castilla, ni más ni menos. El tema se debe a que con las revueltas protagonizadas por ellos cuando se declararon en contra de la venida a España de los nobles flamencos que venían con Carlos I, Madrid se declaró neutral, lo cual provocó el enfado de las ciudades más próximas a la capital, Toledo y Segovia. Desde allí, y apoyada en los comuneros que había por Madrid, provocaron determinadas revueltas en la villa y corte. El regidor de la época, el alcalde Vargas, instaló a los hidalgos en el Alcázar de Madrid y él se puso valientemente a salvo en Alcalá de Henares. Desde allí mandó atacar Madrid por dos flancos, desde el este por el camino de Alcalá y por otro lado por el oeste con los soldados acampados en Palacio. Ante la superioridad manifiesta de las tropas frente a los comuneros, estos tuvieron la luminosa idea de hacer barricadas para su defensa y para contener a la tropa. Y lo hicieron con carretas. Se dice que inclusive estas carretas las llenaron de escudos humanos. Estos escudos humanos no eran ni más ni menos que toda la pléyade de enfermos que había en el antiguo hospital de tísicos de San Ricardo, donde después se edificaría la Casa de Postas, detrás de lo que hoy es el edificio de la Comunidad de Madrid. Es de la que luego hablaremos más tarde. El regidor Vargas, continuamos, fue informado de este hecho y negoció con los comuneros que se marcharan de Madrid sin derramar una gota de sangre. Pero les permitía además que se refugiaran en las ciudades comuneras cercas de Madrid, Segovia y Toledo, como decíamos. Sí. Con la rapidez de la huida, los comuneros se dejaron estas carretas y los soldados, astutamente, las mantuvieron allí por si volvían a producirse altercados, ya que las carretas les vendrían muy bien para defenderse como lo hicieron en su momento los comuneros. El lugar donde estuvo, casi de una forma permanente, este parapeto, era recordado como el de las carretas, y por ello, cuando fue calle, se conservó el nombre. Esta calle, me refiero a la calle Montera, está entre la Puerta del Sol y la Gran Vía, y junto con la calle Carretas, como decía antes, fue de las primeras en disfrutar de sus aceras. Existen varias teorías sobre el porqué del nombre de la calle Montera. Vamos a explicarlas. La primera teoría nos dice que cuando el rey Sancho IV cruzaba Madrid, perdió su montera. Y en saliendo de la villa se percató de la pérdida. Montó en cólera contra sus propios acompañantes, porque no se había dado ni cuenta, pero montó en cólera contra sus acompañantes por no habérselo advertido a tiempo. Las ventajas de ser jefe es que de tus fallos siempre tiene la culpa otro. Fue tan sonada la bronca que algún gracioso del séquito, con vocación de grafitero probablemente, escribió en una piedra de la calle: al pasar esta vereda perdió el rey su montera, probablemente por dejar constancia de que mucha bronca, pero el que la había perdido fue el rey. Claro. Hay muchas teorías, como decíamos, pero una segunda teoría cuenta que en dicha calle vivía una mujer de una hermosura tal que todo madrileño que la veía pasar caía rendido de manera inmediata a sus pies, maravillado por su belleza, claro. Esta señora era viuda de un montero real. Una tercera teoría más alude a que en las afueras de Madrid, saliendo hacia Fuencarral, existían unos montes que dibujaban la forma de una montera. La calle de San Luis Obispo, desde la que se divisaba este paisaje, cambió en tiempos de Felipe IV su nombre por el actual de Calle de la Montera. Hay una cuarta, y yo creo bastante más simple. Por lo visto, en el siglo XVI, dos hermanos, Francisco y Juan Carlos La Montera, poseían solares en esta calle, y simplemente de ahí pues llega su nombre. Como todos ustedes imaginarán, y de hecho ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, el Hotel Rich ha tenido a lo largo de su historia multitud de anécdotas curiosas. Hoy le vamos a hablar de algunas de ellas.
¿Por dónde te parece que empecemos, Vicky? Pues os voy a contar una anécdota curiosa que ocurrió a partir de los años 50, cuando empezaron a aparecer los viajes en grupo. El protocolo del Ritz seguía vigente, de tal forma que, como se imaginarán, en el hotel no se permitían grupos organizados de turistas. Solo se hacían excepciones siempre y cuando se cumpliesen una serie de reglas. La primera de estas era que los turistas debían llegar al hotel en taxi, nunca en autobús. Como mucho, tenían que entrar al hotel en grupos de 4 y siempre dejando unos minutos de diferencia entre llegada y llegada. Una vez en el hotel, no se les permitía permanecer en grupos numerosos, ni en el vestíbulo ni en los salones. El código RIT, el código de etiqueta Rich, era muy estricto, de tal forma que no se permitía la entrada a celebridades del mundo del espectáculo, ya que atraía mucho la atención, ¿no es así? Por supuesto. Lo que pasa es que en algunos casos se hicieron contadas excepciones. Solo a actores que gozaban de gran admiración y conocidos por ser unos perfectos caballeros. Por ejemplo, hubo actores como Henry Fonda, que por cierto hablaba perfectamente el español, Richard Burton o Peter Hayward. Cary Grant, por ejemplo, también se alojó en el hotel, pero se trasladó muy pronto, ya que no le permitieron que entrase su perro. También hubo otras estrellas que pudieron hospedarse en el hotel, pero estas lo hicieron utilizando conexiones al margen de la fama, como fue el caso de Myrna Loy, quien se presentó en el mismo como la esposa de un embajador y no como actriz. Laurence Olivier, para poder entrar en el hotel, utilizaba su título, Sir Laurence Olivier. James Stewart, por ejemplo, fue uno de los rechazados y al sentirse ofendido se fue a la Embajada de los Estados Unidos para presentar una queja. Regresó al hotel luciendo uniforme militar y se presentó como el general de brigada James Stewart. La reserva la hacía directamente la embajada. Y sí, era cierto que él fue militar. Bueno, si te parece, otro día nos sigues contando anécdotas y curiosidades del Hotel Ritz que nos van a encantar. Pero ahora sí me gustaría que nos hablaras de este mes de mayo, de ahora, de lo que va a ocurrir este mes de mayo y lo que está ocurriendo ya. Una cosa bastante interesante ha sido que se ha abierto la terraza y el jardín del Ritz. Es el evento social de la temporada. Este año, además de festejar la llegada del buen tiempo y el comienzo del periodo estival, va a celebrar también los 100 años de la terraza y el jardín. Las noches de baile en el jardín eran famosas por su glamour y una cita obligada para la sociedad madrileña. Y con motivo del centenario, hay un evento muy interesante. Sí, y muy bonito, por cierto. Ha sido un concurso de pintura que ha organizado el hotel, en el cual han participado jóvenes con discapacidad intelectual, pertenecientes a los talleres de arte Down y artes plásticas Peter Pan. Los premios los ha entregado Vicente del Bosque. A estos jóvenes les enseñaron todo el hotel, hasta las cocinas, y cada uno ha expresado con su pintura aquello que le resultaba más llamativo. Los cuadros están expuestos en las zonas comunes del hotel. Señores, nosotros lo hemos visto y de verdad merece la pena darse una vuelta para contemplarlos. Es increíble lo que estos jóvenes han plasmado en sus pinturas. Esta exposición permanecerá hasta el día 30. Vicky, muchas gracias por lo que nos has contado hoy. Gracias, hasta la semana que viene. Sábado. Muy bien. Desde el año 1972 podemos visitar un auténtico templo egipcio en el centro de Madrid. Por supuesto, estamos hablando del templo de Devot. Hoy el autobús del tiempo nos va a llevar realmente lejos. La construcción del templo de Devot comenzó hacia el año 200 a.C. No se crean que tardaron 2200 años en hacerlo, no, bastante menos. De hecho, la gran pirámide de Keops parece que tardó en edificarse 20 años. En nuestro templo, el nuestro, se construyó en la localidad de Devot, al sur de Egipto, a unos 16 kilómetros de Asuán, para honrar al dios de todos los dioses, el rey Amón. Bueno, Amón llegó a ser el dios de todos los dioses, pero en principio era un dios local de las tribus de Tebas. Pero cuando los tebanos conquistaron el trono de Egipto, convirtieron a Amón en una divinidad universal y se le consideró el dios de todos los dioses. Posteriormente se identificó con el dios Sol, Ra, con el nombre de Amón-Ra. Es decir, que lo ascendieron a lo más alto del escalafón de los dioses que tenían por entonces. Por cierto, a Amón se representaba como ser humano y en ocasiones con cabeza de carnero. Sí, se cuenta la leyenda que Amón se creó a sí mismo
supongo que no con cabeza de carnero, claro. Y él creó al resto de los dioses. Después de la época ptolomaica se amplió el templo y fue dedicado a la diosa Isis. Cuando Egipto se anexiona, se une al Imperio Romano, los emperadores Augusto y Tiberio amplían el templo y cambian la decoración. Con Justiniano, en torno al año 535 después de Cristo, este templo se dedica a San Esteban y allí se asienta una comunidad cristiana. Pero todo esto ocurría muy lejos de Madrid. Veamos cómo este templo al fin llega a nuestra ciudad. Pues vamos a verlo. En Egipto, en 1959, se planteó construir la gran presa de Asuán, una obra gigantesca que pretendió almacenar más de 150 millones de metros cúbicos de agua en el curso alto del Nilo. Los egipcios no conocían el vino. Se te ha quedado con ello. Sí, lo del vino iba a ser recurrente. Bueno, decíamos que se había hecho en el Alto del Nilo, o sea, en la Baja Nubia. La UNESCO hizo un llamamiento a la comunidad internacional para salvar los monumentos que iban a quedar sumergidos como consecuencia de la inundación. Fueron... Sí, te iba a decir que fueron trasladados 14 monumentos. Sí, No, sí está bien. Es que yo iba a comentar que verdaderamente fue uno de los un trabajo absolutamente monumental, porque esos 14 monumentos que nos cuentas que fueron trasladados, se trasladaron, claro, no podía ser de otro modo, piedra a piedra. Y nada menos que 14, como tú dices, a zonas próximas a su emplazamiento original. Otros 4 se entregaron como regalo a los países que colaboraron a preservar esta parte de la historia. Pero, desgraciadamente, algunos no se pudieron salvar, quedando sumergidos para siempre. Egipto entregó el templo de Tafta a Holanda, de Endura a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y a España le entregó el templo de Devot. El templo se adjudica a España por decreto de la República Árabe Unida y fue en el año 1968. En este decreto se reconoce el esfuerzo y la contribución de España para salvaguardar los templos de Abu Simbel. Sí, fue trasladado piedra a piedra hasta la isla Elefantina, cerca de la ciudad de Asuán, en el año 61, y en el 70 los bloques fueron embalados y trasladados al puerto de Alejandría, desde donde partieron para hasta Valencia, y posteriormente fueron llevados por carretera hasta Madrid por decisión gubernamental. Una vez aquí fue almacenado en el solar del cuartel de la montaña y empezó la reconstrucción del templo, y bueno, no fue nada fácil. Pues no, realmente no fue nada fácil, porque la verdad es que venían mal el libro de instrucciones. Solo se acompañaba un plano del monumento y un croquis con la numeración de los bloques, junto a una colección de fotos. No había, en más de 100 bloques no había numeración, otros estaban rotos, con lo cual a nuestros ingenieros les costó muchos disgustos el reconstruirlo. La verdad es que ya tras 2 años de trabajo, el templo de Devot se inaugura el 18 de julio de 1972 y desde entonces podemos disfrutarlo nosotros. Señores, esto ha sido todo, se nos ha hecho muy corto, nos vemos la semana que viene. Un saludo de Ezequiel Triñaque.